Creo que estamos confundidos porque Henry me sigue llamando por una videollamada y ya le expliqué, pero creo que no. Creo que no me entiende. ¡Ah! ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Elena querida, ¿cómo estás? ¿Cómo me emociona saber que estás por aquí? Ay Dios, ¿cómo le explico a Henry? Alguien que me ayude explicándole a Henry por un mensaje cómo entrar. Pues ya le expliqué, pero no, no la logro, no la logro. Pa, 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 pa. No, creo que no logro entrar. Voy a mandarle otro mensaje por aquí, a ver. Eh, a ver, ya le mandé otro mensaje. Hola Ale, hola Pau. Me tocó poner música mientras que vuelve. Listo, por ahí llegó Henry. Por fin, por ahí lo veo, por ahí lo veo. Voy a invitarlo de una. Ahora sí. Oh, listo, listo, listo. Eso es lo que pasa con los live. Eso es lo rico de los live. Hola, Hola, ¿cómo estamos estás? bien. Estábamos cruzados, estábamos en caminos diferentes. Sí, total. La falta de costumbre, ¿cierto? Sí, no, pero tranquilo que yo no tenía ni idea ni siquiera cómo mandarte un mensaje y hasta hoy descubrí cómo hacerlo. Entonces, bien, Vale, aprendizaje. claro que sí. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Ya obviamente les voy a dar otra vez como el retorno a la charla porque la había cancelado. Hoy es el volumen número 14 de Trementina, invitadazo de lujo. Realmente hay mucha gente que me escribió que si yo había tenido la oportunidad de ser alumno de Henry o que si lo conocía, realmente la historia es muy charra porque realmente yo a Henry lo admiro hace muchísimo tiempo. O sea, creo que hace unos 15 años. Lo vi dos veces en un evento y no fui capaz de hablarle porque me cagué del susto. Así que las únicas veces que le he hablado, le hablé por redes sociales, pero es alguien que admiro muchísimo, que quiero muchísimo, que me parece, vuelvo y les repito, uno de los mejores ilustradores, para mí el mejor en Colombia. Así que bienvenido, Henrycito, muchas gracias por tu tiempo. Vale, hombre, no, gracias a ti por tu confianza y por tu invitación y por tus palabras y el aprecio, gracias. Sí, nunca nos hemos visto, bueno, creo que esta es la primera vez que te veo y Sí, alguna vez hablamos, y hace como unos 3 años, tal vez, ¿cierto? 4 años. sí, 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 yo me acuerdo alguna vez haberte visto en los Libertadores en un evento y creo que, no sé, por alguna razón como que te iba a preguntar algo, pero estaba así como súper groupie, súper fan y no, me dio demasiado miedo y decidí abortar la misión, así que bueno, aquí estamos. Muchas preguntas, llegaron muchísimas preguntas esta semana para ti. Traté de hacer un resumen porque pues me hubiera quedado imposible porque llegaron más de 70 preguntas y sería imposible responderlas, pero hice como un pequeño mix y sobre todo también quise poner unas en las que pude influir un poquito. Así que bueno, comenzaré con una clave que es la que todo mundo, con la que todo mundo inicia y todo el mundo quiere saber. ¿Cómo llegó Henry a la ilustración? ¿Cómo inició? La pregunta del millón. Esa pregunta tiene como unas vueltas muy largas. Digamos que yo llegué a la ilustración como profesional por accidente y por necesidad. Necesidad física, o sea, necesidad económica, necesidad de crear, necesidad de expresar. Y ya como el inicio, digamos que es un tema de familia. Tengo primos que dibujan, mis sobrinos dibujan, hay un sobrino mío que
está en ese camino de ser ilustrador, ya publicado. Mis sobrinas dibujan, mi abuelo dibujaba, mi mamá dibujaba, mi papá también. Entonces creo que es una cosa ahí como de familia y como de gusto por el dibujo. Y llegué a eso como por afición. En el colegio luego también dibujaba continuamente. Pues lo que hacíamos todos, dibujar al profesor, hacer las carteleras para el colegio, vivir como ese tipo de cosas desde la infancia, digamos. Ok, ok, pero bueno, familia de dibujantes, ¿no? Pues así, súper bien. En mi familia nadie cogía un lápiz. Creo que por eso se me dificultó, o sea, tuve tantas dificultades para poder entender muchas cosas, pero qué bueno, a mí me hubiera encantado realmente tener alguien en la familia que pudiera pintar, sobre todo para poder como justificar tanto tiempo invertido en esto, ¿no? Porque es algo que finalmente siento que nos pasa a todos los que nos dedicamos en cualquier tipo de arte y es que debemos dedicar una gran parte de nosotros en constancia, en pasión, en entrega para poder empezar a ver resultados, que es básicamente lo que yo veo contigo, una carrera supremamente sólida, muy fuerte de unas técnicas que yo ahorita voy a entrar un poquito a preguntar eso acerca de las técnicas, pero sí me gustaría saber porque te cuento personalmente, yo para llegar a pintar eh, me dejé llevar mucho por el gusto y por la admiración que sentía por muchas personas. O sea, el hecho de admirar a personas como tú, como Roger Olmos, como Dave McKean, como muchas de estas personas me hizo a mí tener la intriga y aunque no sabía hacer un círculo, no sabía hacer nada, o sea, todo lo que hacía era terrible, tenía las ganas de seguir y de continuar. Yo llegué por ese proceso y por una necesidad de querer comunicar cosas que de pronto con palabras no me salían. Para ti, ¿cuáles fueron esos primeros ilustradores que te dieron como esa chispita adicional de ya tener un gusto familiar, por decirlo así? Pero siempre hay alguien que uno dice, yo quiero ser así. ¿Cuáles fueron esos primeros referentes? Hay varias cosas. Digamos que inicialmente, pues los dibujos que yo vi de mi mamá, yo vi unos blogs que ella tenía del colegio, en donde hacía unos dibujos de figura anatómica masculina y femenina. De hecho, hacía dibujo infantil, un dibujo muy profesional, eh, pues como muy estructurado, muy profesional. Imagínate lo que eran las clases de dibujo en la época de mi mamá, o sea, hace 60, 50 años. Sí, súper Era una cosa muy... académicas. Entonces digamos que sí, súper académico. Entonces digamos que esa fue como mi primera motivación. Después, mi papá estuvo en cama un tiempo y recibía clases de dibujo por correspondencia. Entonces yo estaba muy pequeño en esa época y me acostaba al lado de él en esa convalecencia a aprender cosas, a verlo cortar papeles y hacer trazos y hacer dibujos a tinta china. Eso era para una escuela en donde enviaban los dibujos por correo, hacían un pago y le mandaban unas lecciones y le mandaban unos títulos. Bueno, eso creo que se llamaba National School, una cosa ahí gringa. Después, otra persona que influenció tremendamente mi trabajo fue un abuelo. Pues es un abuelo lejano, pero abuelo al fin y al cabo. El abuelo Pedro, él pintaba, él vivía por ahí cerca al lago. Yo los fines de semana a veces me iba de fin de semana a la casa de ellos y lo veía pintando y lo veía dibujando. Samuel, el hijo de él, también era un gran dibujante. Entonces, digamos que tuve siempre mucho de qué agarrarme para poder seguir este camino. Y después ya dibujantes, tomé clases con Omar Gordillo. En esa época yo tenía como 7 años. Y por ahí derecho, por Omar Gordillo, pues por ejemplo, conocía a Sergio Trujillo Maglinet y a otras personas, otros dibujantes que pasaron directa o indirectamente por ese taller. Ok, sí, Bueno, obviamente, mucha información pero alrededor tuyo. sí, el trabajo de Omar Gordillo increíble, pues imagínate lo que es el trabajo a lápiz y sus acuarelas y sus cosas. Entonces digamos que esa fue como la gran influencia en mi inicio. Ahí me voy a meter, me voy a saltar dos preguntas que tengo en orden, las tenía en orden, pero pues bueno, eso es lo bueno de esto. Me voy a saltar un poquito y es ese punto. Hay algo muy particular que yo siempre he pensado y lo hablaba ayer con alguien acerca de tu técnica y es que independientemente, pues el análogo es increíble, yo soy defensor del análogo 100%, bastante ácido, o sea, bastante pasional con el tema de lo análogo,
El digital a mí no me gusta mucho, pero contigo hay algo muy particular. Yo cuando veo tu trabajo digital, siento también ese aporte del manual, ese, no sé cómo llamarlo, como esa textura, ese, ese cosito chévere que tiene el manual frente al digital, que no es como tan empalagoso, de pronto lo pensaría yo, y siento que eso tiene que ver mucho con lo que dices. Finalmente, todos estos maestros que tuviste, porque por ejemplo con el tema de Gordillo, las acuarelas, trabajo a lápiz, finalmente esa es tu base, pero ¿en qué momento tú migras al digital? ¿O por qué tomas la decisión de migrar al digital? ¿Por un tema de practicidad? ¿Por un tema de aprendizaje como cualquier otra técnica? ¿O por qué llegas al digital? Básicamente por una exigencia de las editoriales con las que trabajaba. Yo lo que siempre digo es que yo fui como una transición de lo análogo a lo digital. En el 95 llegaron con fuerza los programas digitales. Y tú hablas de lo fluido en el trabajo digital ahora, porque no conoces el trabajo mío de esa época, donde ponían todos los filtros y todos los efectos y todas las cosas que traía Photoshop y las cosas que uno puede hacer en Freehand. Pero entonces digamos que yo venía como muy emocionado con el tema análogo. Lo digital definitivamente pues descrestante, el tema del ahorro en tiempo, de ahorro en distancia, los envíos, bueno, un montón de ahorros, básicamente tiempo. Y digamos que ese ahorro en tiempos y todo ese cambio y ese boom digital hicieron que las editoriales también cambiaran de maneras de trabajo. Ya se dejó de hacer el trabajo formal y tradicional de, por ejemplo, de composición. Ya no eran los compos, sería traer las cosas, encerar, montar, armar a mano, sino todo se hacía de manera digital. Entonces exigían también de alguna manera ese tipo de trabajo. Digamos que eso fue gradual, pero gradualmente me fui metiendo. Me dio muy duro, fue como una lucha constante con eso. De hecho, en esa época yo trabajaba con Nancy, que fue mi esposa en esa época, y con ella compramos un equipo y el equipo duró tirado ahí como casi un año. Yo tenía terror a eso. Nancy era un poco más decidida y como más intrépida con el tema. A mí me costó trabajo. Teníamos también una Wacom nueva, grande, nunca la usé eso. De hecho, está por ahí porque nunca la usé. Tenía ni idea de qué hacer con eso. Le tenía como cierta fobia a eso y como cierto recelo, no quería. Me costó mucho trabajo saltar a eso. Pero lo que definitivamente me llevó a enfocarme en eso y a tomarlo de manera seria fue trabajando con Sanabria, con José Sanabria en Argentina. Yo llegué en ese año, en el año 96 o 96, conocí a Sanabria y él ya andaba haciendo cosas en Photoshop. Él me enseñó tres o cuatro cosas y me soltaba el equipo y me dejaba en su casa trabajando. Me volvía un ocho tratando de averiguar cómo funcionaba porque definitivamente eso tiene, o para mí en esa época tenía muchas cosas, los atajos, los controles, bueno, mil cosas. Para mí era un mundo nuevo. Lo sufrí, pero lo aprendí y lo aprendí gracias a Nancy y a Sanabria. A mí, yo tengo que confesar algo. Yo realmente he comprado tres tablas digitalizadoras en mi vida y las he vendido tiempo después porque nunca, o sea, nunca llegué a sentirme cómodo. Por alguna razón, no sé, yo creo que también por berrinchoso, porque finalmente mi proceso ha sido autodidacta, entonces siempre ha sido como impregnándome de todo lo manual, o sea, comencé como aprendiz de tatuaje para saltar a hacer ilustración con esfero sobre papel y después a simplemente poder pintar con Sharpie y después conocer los muros y después conocer el lienzo y ha sido como un mundo muy rico para mí. Ya de un tiempo para acá, de muchos años para acá, he empezado a sentir por lo menos el gusto de lo que hacen otras personas en digital, pero a mí personalmente me cuesta muchísimo. Sin embargo, sí, era una de mis preguntas esa, porque sentía que tu proceso, aún viendo las imágenes ahorita, hay muchos que todavía me confunden de si serán digitales, serán manuales, porque hay como esa magia que se siente interesante, pienso que es un buen aprendizaje lo que hiciste al día de hoy. Cuando no ilustrabas en digital, el manual, ¿qué técnica utilizabas? ¿Acuarela o todas? Cuando no estaba en digital, sino estaba análogo, pues usaba casi todo,
porque siempre asumía cada proyecto como un encargo nuevo y como un proceso nuevo. Y sobre todo como por no aburrirme del trabajo, porque yo tiendo a hacer como eso, como que la cosa continua y mecánica me aburre. Entonces cambiaba de, por decir algo, por ejemplo, no pueden usar óleos para hacer un trabajo análogo para una editorial de tipo escolar, ¿cierto? No, Entonces necesita más rápidas, entonces trabajaría uno acrílicos o trabajaría ecolines o trabajaría acuarelas, marcadores, lo que uno tuviera a la mano. Además no había mucho que escoger porque realmente ese trabajo de ilustración ese trabajo de ilustración y diseño gráfico era relativamente nuevo en Colombia. Habían a lo sumo 3 o 4 tiendas de arte. ¿Serían cuál? Una en la séptima, había una, la séptima con 40 y pico, pero era muy cara. Yo ya no recuerdo cómo se llama, era séptima con 47. Estaba Smith Sucesores ahí en la 70 y pico con 15. Estaba el Ático, el bueno, látigo. pero eran tiendas caras, todo era importado. Y ahí en la 45 había unas papelerías importantes, muy buenas, y también se conseguían materiales, pero pues lo que te digo, todo era muy caro, el papel era muy caro. Entonces como que le tocaba a uno como resolver con lo que tuviera a mano, con papel muy ordinario, con materiales no tan buenos, pero que fueran efectivos. Y uno regularmente lo que hacía se adaptaba a eso, se adaptaba a lo que tuviera a mano. Sientes, y esta es una pregunta que siempre he tenido, sobre todo porque pues yo no manejo y conozco muchas técnicas, pero sientes que la técnica en sí influye en lo que tú quieres comunicar cuando estás ilustrando? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque imagínate que, y la técnica y los colores, y de paso la textura, digamos, si tú vas a hacer un trabajo de tipo médico, ¿cierto? De carácter médico, pues no vas a meterte con unos colores chillones y de pronto vas a preparar unos papeles muy agresivos con mucha textura. No, tú quieres una cosa más sencilla, más leve, un poco más humana. Entonces, ¿qué aplicarías tú ahí? De pronto lápiz, de pronto un bolígrafo, unas aguaditas muy suaves, algunos acentos con algunos retoques de Colin. Yo haría eso, ¿sí me entiendes? Entonces yo sí pienso que cada técnica va como acorde a un proyecto. O sea, como que cada proyecto transmite cosas, te transmite exigencias. Digamos, si tú vas a hacer un libro en donde se hable de ¿qué te digo yo?, de psicología, pues vas a mirar, y bueno, si hablan de la parte psicológica fuerte, de sensaciones y cosas, pues vas a emplear materiales fuertes. Entonces, papeles texturados, de pronto un papel negro Canson y encima unas barras de pastel seco, ¿sí me entiendes? Algo que genere que como que evoque ese tipo de sensaciones al que observe el trabajo. Okay. Porque yo siempre he pensado en el tema de la textura y el color influyendo mucho. Nunca me había puesto a pensar mucho en el tema de la técnica como tal, si influía en el proceso de comunicación, pero hace poco que estuvimos en esta misma charla con Roger Olmos, él me decía, el trabajo que yo estoy haciendo, todo lo hago con óleos. Y yo decía, pucha, con el tiempo tan corto para trabajar óleos es bastante, o sea, yo nunca lo hubiera pensado, digamos, para ilustrar, meterme con óleos. Y después cuando colgamos la conversación, días después le pregunté como, ¿realmente sientes que la técnica influye en algo con el tema de la comunicación? Dijo, sí, claro, la técnica influye, las texturas y los colores influyen, pero también hay un punto en el que con el tiempo empezamos a ser más prácticos y empezamos a poder agilizar procesos en muchas cosas. O sea, para mí ya trabajar en óleos es muy rápido y por eso puedo hacerlo. Si me pongo con otra técnica, de pronto me amarro un poquito más, como por ejemplo con el wash o con el acrílico. Pero quería Bueno, saber eso, ¿tú qué pensabas del tema? claro que, por ejemplo, mira una cosa, hablando particularmente del óleo, yo le tenía terror a eso hace unos años. Y cuando lo enfrenté, no, totalmente opuesto a lo que yo pensaba, era una cosa muy dócil, muy amable, muy noble. Puedes ir atrás, adelante, mezclar. Tienes el objetivo sorpresa en eso que es valioso. Sí, El tema de manchar, el tema de poder hacer veladuras, de poner capas. Y aparte de eso, experimentando con el óleo, empiezo a ver que el óleo tiene muchas salidas. Entonces, digamos que no es lo mismo aplicar un óleo con trementina o con aceite o las dos, o no es lo mismo aplicar un óleo puro o con espátula, o aplicar un óleo con ceras y barniz de amar. El comportamiento es diferente, el secado es distinto,
el tipo de ciudad en donde estés ubicado o el ambiente en donde desarrolles el trabajo también incide. Lo contaminado de la ciudad también afecta. Entonces mira que en el manejo de la técnica empiezas a entender un montón de cosas. Yo veo que hay gente, por ejemplo, está Kestutis, ¿cierto? Kestutis todo el tiempo, si tú ves, trabaja acuarelas y colines y lápiz de color. Y todo el tiempo es igual, pero porque él tiene simplemente un compromiso con un trabajo que quiere desarrollar. Y es su vida, ese trabajo, ese libro infantil, y son sus personajes, y son sus ambientes, y él de ahí no se sale. No sé si Kestutis hace otras cosas en otro sentido a nivel personal, proyectos personales pictóricos, no lo sé. Pero lo que yo he conocido toda la vida de Kestutis es ese tipo de trabajo bonito y juicioso. Entonces, él le dedica toda la vida a eso y no se sale ese parámetro porque es lo que le gusta y lo que conoce. Los latinoamericanos somos un poco más, somos como hiperactivos, siempre estamos mirando a todas partes, como no conformes con lo que queremos experimentar y aprender. Entonces yo creo que en la medida en la que uno trabaje cada técnica, le va a encontrar una multitud de maneras de poderlo forjar y de poderlo aplicar a diferentes proyectos. Porque tú, por ejemplo, puedes aplicar acuarelas en varios proyectos, en el proyecto médico, en el de psicología, en el de ciencias naturales, pero vas a repensar cosas. El de naturales tal vez vas a poner la acuarela, no la acuarela, vas a usar la acuarela de pomo y no la acuarela de galleta, ¿cierto? Y la vas a poner más pastosa y la vas a poner con menos agua y tal vez con una espátula. Entonces mira que como que en el momento del uso de cada técnica, el desarrollo de cada técnica empiezas a descubrir cosas nuevas en ella. A veces necesitas, por ejemplo, yo ahora ando pintando con acrílico y me cuesta mucho trabajo y me tocó ponerme a pintar en eso porque estoy de paso acá en la casa de mis papás y tengo que entregar una serie de trabajos ahora en febrero. Son como 30 y llevo muy pocos. Y no me iba a poner a poder trabajar acá en ese espacio tan pequeño con óleo, porque pues les afectó la salud a ellos y pues la mía también. Entonces no hay un tema de circulación de aire. Entonces me metí a hacer el tema de acrílico y estoy tratando de imitar el óleo con el acrílico. Me ha costado trabajo, pero he descubierto cosas nuevas, ¿sí? Sí, seguramente la vas a romper, o sea, ya no vamos a preguntar cómo va a salir porque seguramente va a salir bien, No, pero sí, creo que finalmente hay algo y es que yo veo que tu trabajo es muy versátil porque finalmente navegas tanto en técnicas, pero también en estilos de dibujo. Hay cosas que se ponen un poco más realistas, hay cosas de hace unos años, de hace unos 10 años, 9 años, que eran un poco, digamos, un poco más cómicas, con líneas un poco más rígidas. Ya lo que veo ahorita, yo siento mucho movimiento en la obra o en lo último que he podido ver de ti, veo mucho movimiento, mucha fluidez, que me parece que sí, es un gran cambio, digamos. Yo lo digo porque, por ejemplo, en mi caso yo tuve que trabajar, y digo tuve porque era por economía, durante casi 8 años solo con marcadores porque no tenía para más. Entonces lo que tú dices, uno busca el recurso y era como papel y marcadores Sharpie y no tenía nada más. Cuando salté al acrílico, que para mí fue otro mundo, y cuando llegué a los muros, que fue con aerosol, cuando empecé a hacer eso, yo por el contrario trataba de hacer que la imagen tuviera un poco de la esencia de ese marcador que conocía, ¿sí me entiendes? De mantener ese color plano, de mantener esas líneas limpias, constantes, que se van uniendo entre sí, pero lo que tú decías, ya después de 3, 4 años de trabajar en el acrílico, empecé a notar texturas y cosas que me empezaron a sacar. Al día de hoy llevo ya casi 2 años tratando de luchar, desprendiéndome de la línea, que es lo que más me ha costado, desprenderme de la línea porque pues todo mi camino está marcado por la línea. Para mí un dibujo que no tuviera línea era como, pucha, no, esta vaina no está terminado. Y al día de hoy esa es mi batalla, pero entiendo lo que dices con respecto a las técnicas. Hay algo que bueno, que fue la que más llegó de las preguntas, y es cómo Henry González se enfrenta a un proyecto, cómo se enfrenta a una nueva imagen, qué hay, cuál es ese antes de llegar a sentarte frente a un papel o frente a un lienzo y decir, bueno, acá voy. Hay proceso porque hemos visto acá que hay gente que dice, yo llego de una a bocetar sobre el lienzo, hay gente que dice, yo tengo un boceto previo. ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo llegas a encontrarte con ese encargo, con esa imagen o con ese proyecto personal que quieres comunicar?
Bueno, pues casi siempre empiezo el proyecto con mucha ansiedad. Nunca no he podido vencer eso. Siempre empiezo con mucha ansiedad, como con mucho miedo, como a qué voy a hacer, cómo lo voy a enfrentar. Y siempre me pregunto eso, que por qué ese miedo. Y hace poco hablaba con un psicólogo con el que me estoy tratando y el tipo me decía, pues el miedo no es otra cosa que la responsabilidad, es su responsabilidad y es como la atención que usted tiene puesta en ese proceso, en que usted no sabe realmente cómo va a salir, en que por más que usted tiene confianza, usted está pensando todo el tiempo en qué piensa el cliente, qué va a pensar el lector, cómo lo quiere usted y como que agarrar todo eso y manipularlo de alguna manera es muy complejo, como poner un poquitico de los gustos de uno, ¿cierto? Los caprichos de uno, las exigencias de la editorial, lo que quisiera ver el público, lo que quiere el autor, es complejo. Entonces digamos que por ahí arranco yo, como pudiendo entender, para mí es importante hablar con el autor para poderlo entender y poder saber un poco cómo piensa, cuál es su gusto y qué quiere con el proyecto. Tengo en cuenta eso, después lo que hago es que lo leo muy bien, lo leo y escribo mucho. Escribo mucho sobre el proyecto, saco como palabras claves y empiezo a llegar a analogías y a todas esas figuras literarias desde la lectura y desde la escritura. Y una vez lo tengo, empiezo a trabajar la composición. Entonces ya veo el tema de diagramación, en dónde está el título, dónde está la caja de texto y monto eso sobre unas retículas que manejo, compositivas. Entonces ya sea la retícula de tercios o la sección áurea, bueno, cualquiera de esas. Monto eso ahí y empiezo ahí a bocetar, a trabajar, a manipular todo el tema de pesos visuales, a proyectar un poco también el tema del color, a ver bien qué va a ir con más detalle y qué no, qué colores van a ir velados y cuáles van a ir un poco más densos y más mates. Eso, ese es un poco como el proceso que hago en el momento de enfrentar el encargo. Pero siempre montas los textos antes de empezar a bocetar, ¿sí? Sí, claro, sí, porque imagínate que de todas formas el texto, el que compone esa composición que hacen para la diagramación, viene con unas rejillas preestablecidas muy parecidas a las que yo trabajo. Entonces, digamos, las cajas de texto a veces vienen por tercio, ¿cierto? Entonces, de ahí parto yo monto eso y ahí puedo descifrar en qué se inspiraron para poder componer la página. Ok. Ahí ya empiezo yo a enrutarme, porque de todas formas la página tiene un derecho. Tiene un lado izquierdo por donde empiezas a leer y un lado derecho en donde terminas. Y para mí eso es tiempo. Entonces está la parte izquierda es en tiempo, el antes, el medio es ahora y la parte derecha es el después, ¿cierto? Sí. Entonces lo asumo así. También veo como el ritmo de la página, qué tan pesado es el bloque de texto del título, ¿cierto? Qué espacio me ocupa el texto, el bloque de texto del contenido y qué espacio tengo para componer y qué me dice la ilustración. Porque, por ejemplo, imagínate que la primera ilustración que me encargaron por allá en el 91 o que nos encargaron con Nancy, nos demoramos un año en resolver, un año, una semana en resolverla y era una pendejada, pero yo no tenía idea. Me entregaron la hoja con el texto y era hablar del mar y era un texto vertical, larguísimo, como un ladillo en la página. Como habla uno del mar, que es una cosa aparentemente horizontal en un Pues sí. espacio así. Entonces llegué a la conclusión de hablar del fondo del mar, lo que pasa en el horizonte arriba y lo que pasa en el fondo del mar. Entonces mira que es importante tener en cuenta siempre como ese recorrido visual desde lo que me proponen en la diagramación. Ok, ok, ok. No, no había nunca, o sea, no sabía eso, me parece súper interesante lo de ubicar primero textos y después empezar a bocetar. Yo me imaginaba, pues, desde mi ignorancia me imaginaba como hago la ilustración y después se hace como acomodar textos, pero no sabía que funcionaba diferente. Eh, Acá nos pregunta alguien, me voy a omitir un poquito mi lista porque alguien nos pregunta, ¿qué consejo le darías a un ilustrador para ser más productivo? Más productivo, leer mucho y escribir mucho. Leer mucho, escribir mucho. Mira que escribir le da a uno leer le da la posibilidad de alimentarse y llenarse de argumentos para poder construir imagen. Y escribir da la posibilidad de poder pensar bien lo que voy a construir. Porque digamos que uno a veces puede hacer dibujar es una cosa automática, es mecánica, ¿cierto? Es una cuestión de habilidad. Tú puedes dibujar cualquier cosa mientras hablas por teléfono, mientras conversamos acá, pero escribir no. Escribir merece concentrarse, saber bien cuál es la puntuación, cuál es el acento, ¿cierto? Cuál es el ritmo que vas a llevar en lo que vas a escribir y cuál es la intención y el tinte de ese escrito.
Entonces digamos que eso da muchas pautas para poder manejar también el tema de la imagen, ¿sí? Y algo muy clave, yo por lo menos, bueno, yo llevo escribiendo por lo menos más o menos 2 años desde un proyecto que hice que por psicológicamente por estar tan agobiado, la solución fue la escritura, pero hay algo muy clave y lo dijo Henry y quiero sumarlo a lo que dijo él, y es que cuando escriben, por lo menos a mí me pasa, cuando escribo, es para mí un poco más fácil empezar a visualizar la idea, en verla tangible, en empezar a ver las formas. Me pasa a mí porque con lo que yo escribo soy muy descriptivo. Hablo mucho de lo que está pasando y de las características que están pasando y eso hace que fluya un poquito más. Así que me parece que es clave y válido lo que dicen, leer y escribir. Otra de las cosas que te quería preguntar y era por lo que dijiste ahorita de tu trabajo. Este trabajo que estás haciendo de acrílicos, ¿en qué sustrato lo estás haciendo? ¿En lienzo o en papel? Pero estoy trabajando en telas porque esto posiblemente se va a México en febrero, a Ah, mitad de ok. año, pues. Entonces, por comodidad y por envío, necesito, y también por poderlo almacenar, porque imagínate 30 marcos acá en ese espacio Sí, tan sí. pequeño, muy complejo. Estoy trabajando en tela y la tela sobre los bastidores. Una buena tela, no lona costeña, una tela que me consiguió un amigo en Medellín, me la prepara y me las envía. Ok, pero ¿Listo? es igual, es parecido a un lienzo. Es un lienzo, no es un lienzo, es una tela, es parecida a la lona costeña, pero un poco más limpia. Ah, ok, La ok. es más firme y como son espacios más grandes, es mucho más grande, el grano es más grande. Entonces la expresión en la pincelada es mucho más efectiva para el efecto por el tamaño del trabajo. Ok, ok, ok. Bueno, acá voy a entrar en un tema un poquito tedioso, pero me parece interesante sobre todo preguntártelo a ti, porque pues finalmente aparte de ilustrador también has sido profesor durante mucho tiempo. Y eso para mí es otro camino, es otro plus adicional, aparte de simplemente dedicarse a la ilustración. ¿Qué piensas tú de las tendencias y digamos de todo esto que está pasando ahora, que es como a mi juicio, y es algo muy personal, siempre reitero eso, que veo que hay como un facilismo, una necesidad de producción rápida, de perder un poco el gusto de la vieja escuela, un poquito por esa investigación, por ese antes de llegar a la imagen, sino que es un poco más volátil, más efímero, eh, una creación, digamos que un poco a la marcha. ¿Tú qué sientes de eso? ¿Cómo lo ves tú? Que pues, de todos modos eres un ilustrador y un artista que ha estado vigente durante todo este tiempo y que llevas mucho tiempo haciendo esto. ¿Qué sientes de estas tendencias? ¿Qué sientes que ha cambiado en esos últimos 10, 15 años en la ilustración y en el arte en general? Pues el tema con eso es que me parece que como todo se volvió como una competencia, ¿cierto? Ya se globalizó totalmente con el tema de redes sociales. Entonces lo que hicieron las editoriales, que me parece muy hipócrita porque en los 80 nos decían, no, busque su estilo, haga sus cosas personales, haga su trabajo particular, queremos tener un trabajo propio, pero después nos exigen que tiene que ser parecido al que hace no sé quién en España, al que hacen en Estados Unidos. Entonces me parece que es un uniforme y a mí me parece que los uniformes no funcionan. Cuando todo se uniforma, pues se uniforma el pensamiento y se uniforman los criterios, se uniforma las maneras de hacer cosas. Entonces me parece que eso es perjudicial, pero luego hablando con Paula entendí que de todas formas un libro, que es para lo que yo trabajo, es un sistema gráfico, ¿cierto? Y eso es un mercado, y es lo que pide el mercado. Entonces volvemos al tema de competitividad. Mientras exista esa competencia, pues va a existir eso. Sí, Eh, yo lucho un poco con eso, no me gusta eso porque yo siento que hay muchas personas que se han gastado un montón de vida tratando de encontrar formas de hacer su trabajo, ¿cierto? De conseguir como una firma en lo que hacen. Y otras personas se montan en sus hombros y sencillamente desde ahí ven el paisaje y viajan desde sus hombros. Entonces me parece que es una cosa, yo veo algo de mediocridad ahí. No digo que todo el mundo, hay personas muy serias que trabajan tratando de apoyarse en eso y construir lo propio. Pero hay otra gente que sí sencillamente se queda ahí parada viviendo como del lenguaje de otros y la expresión de otros.
Me parece triste porque entonces en esa medida nunca va a haber una expresión legítima o latinoamericana o colombiana. Hay excepciones en eso, hay personas que salen de la regla y la rompen. Veamos, por ejemplo, el trabajo de Israel Barron en México. Es un trabajo genial y es un trabajo que no tiene nada que ver con ninguna línea de las que se imponen, ni con la ilustración de mitad de siglo, ni con nada de eso. Es un trabajo súper independiente, es un trabajo muy latinoamericano, es un trabajo con una fuerza increíble, es un trabajo muy responsable y bellamente hecho. Entonces creo que nos negamos la oportunidad de hacer cosas como las que hace Israel o como las que hizo Rhodes en algún momento aquí en Colombia. Sí, Entonces, no, pero no quiere decir que es una regla. Lo entiendo por el mercado, lo entiendo por el mercado, me parece bien. Ah, otra cosa. Entonces en Europa se dieron cuenta que los latinoamericanos somos muy hábiles en el tema de poder hacer cualquier cosa que nos encarguen. Entonces a ellos les resulta más fácil contratar a Pedro de aquí de Colombia que hace el mismo trabajo que hace Jordi Lavanda y le sale 50 veces más barato, ¿sí? Entonces eso me parece un poco, es un poco maluco, es un poco feo, es como pisarnos la manguera y como negarnos la posibilidad de poder mostrar otras formas de expresión. sí, totalmente, estoy de acuerdo. Total, acá Colectivo Bicicleta decía que nos pedían buscar el estilo y luego nos pedían copiar a Henry. Sí, la verdad, la verdad sí, creo que así pasó. Eh, yo siento lo mismo, a mí me frustra mucho el tema, sobre todo me frustra mucho porque por lo mismo, porque vengo de un proceso de, sobre todo de no querer copiar y de siempre ver más bien a las personas o a los referentes como, como la capacidad de decir, bueno, tiene su estilo, yo también puedo crear un estilo de indagar un poco más en el tema de técnica, de comunicación, de investigación, de cómo hacer que la imagen funcione y no tanto simplemente decir, esta es la técnica, pero para que la cosa salga bonita y ya. Pasa mucho y me ha pasado mucho. Aparte de eso, digamos que con el tema de redes sociales que es muy difícil manejar ahorita, porque finalmente una experiencia personal, yo el año pasado estuve en un proyecto en el que me dijeron, queremos su trabajo, queremos que usted lo haga, tiene la experiencia, perfecto, voy a hacerlo. Listo, ¿cuántos seguidores tiene en Instagram? Por esa época tendría 10.000, no nos sirve. Entonces, resultó finalmente alguien con una cuenta muy grande haciendo el proyecto totalmente contrario a lo que la misma empresa pedía en su principio, y ahí es donde, digamos, entiendo lo que dices acerca de que la misma industria como tal empieza a jugar con nosotros y empieza a hacer que todo se vuelva un revuelto sin solución, porque finalmente cuando a ti te tiene que importar más tener seguidores que dar un buen trabajo, es cuando ya la cosa no funciona, o sea, es cuando ya no hay sentido. Yo lo repito mucho, es mejor no pensar en eso y es mejor pensar en darle mucho a hacer cosas con, pues, no sé, a la vieja escuela, con lo que tú dices, como Rhodes, como muchos ilustradores, como, no sé, Dave McKean no tiene más de 10.000 seguidores y Dave McKean es un ilustrador enorme, ¿sí me entiendes? Y eso es lo que he tratado de hacer con estas charlas para que mucha gente que me pregunta a mí ese camino al éxito y una cantidad de cosas entiendan que hay muchos ilustradores, muchos artistas con unas carreras enormes, con un trabajo impecable, que no viven pegados a este tema y no necesariamente están pensando en números, están pensando en una producción, que creo que es Pues, totalmente válido. pues lo que yo creo es que esto se volvió un tema como una vitrina, como muy snob el tema. Lo que tú dices, tiene que tener determinado carro y de determinada manera, se volvió un estilo de vida. Demostrar su estilo de vida y a partir de ahí le doy o no el trabajo. No importa si es original, si es bueno o no. Y si es capaz de hacer una buena ilustración y luego hacer 10 de la misma forma. No, se volvió eso, un tema de un show. De hecho, hoy me sorprendía yo viendo por ahí en redes, hay una chica que ilustra no sé en qué país y sale casi en pelota. Sí, Su obra y pelota, y yo decía, ¿qué tiene que ver con el trabajo? Eso no tiene nada que ver con esto, ese es un trabajo tan íntimo. Yo no sé en qué momento se volvió un show. Y para completar, hay escuelas, en Bogotá hay escuelas, por ejemplo, que hacen duelo de ilustradores, lucha, y yo,
¿En qué momento esto es una competencia? ¿Acaso esto es una competencia? Cuando yo empecé nunca fue así. Esto era cada uno en su casa. Yo a Rode lo conocí años tarde, lo conocí muy tarde. Sabía quién era, él conocía también mi trabajo, nunca nos hemos visto. Y fue una sorpresa y fue una cosa súper bonita. Pero antes era una cosa súper íntima, estaba uno en su casa luchando por conseguir su comida. Hoy día seguimos en lo mismo, luchando por conseguir la comida, pero aparentando otra cosa en la red social, ¿cierto? Sí, igual es Entonces, que hay una competencia gigante, o sea, en estos momentos hay una, y es la competencia del, yo por lo menos le decía a un director de una galería con el que hablamos mucho acerca de arte, y le decía hace como 3 días, le decía, yo creo que nos jodimos por feos, o sea, realmente nosotros nos jodimos por feos porque, claro, ahora es una competencia de qué me pongo, cómo me veo, dónde estoy, o sea, uno ve artistas que son 20 historias contando qué comió, qué hizo, a dónde viajó, cómo hizo, pero no ve un trabajo. Pero sí, asimismo ve que hay una cantidad, como una horda de pequeños seguidores que aumentan ese propósito y ahí es donde se vuelve tedioso porque entonces hasta la misma empresa que quiere el evento, hasta la misma editorial que quiere un trabajo, es donde dice, mejor nos vamos por esto, que nos va a traer una cantidad de gente y no por un trabajo que de pronto sea de mucha calidad, pero que la gente no lo quiera tanto. Y ese punto es el que a mí me agobia un poco, sobre todo porque yo soy de estar encerrado, de, no sé, de vida de pueblo, de no querer salir, de estar pintando todo el día. Entonces me cuesta mucho andar como en ese tipo de cosas y porque me cuesta mucho también ver que empezaron a marcarse tendencias como lo decía acá con H, que lo veo por ahí conectado, desde hace como 2, 3 años, entonces viene todo este tema de las caricaturas, de los Looney Tunes, de entonces pintamos a Mickey en calzones verdes, mañana pintemos a Mickey sin calzones, pasado mañana Mickey volvió a comprar calzones y funciona. Yo digo como, ¿qué comunicamos? O sea, ¿qué estamos dando? ¿Qué estamos haciendo? Y eso es bastante agobiante. es agobiante y finalmente daña todo, daña la profesión, daña la imagen, porque entonces finalmente lo que buscan esas personas que hacen esos eventos, buscan es un payaso que sepa dibujar. Un payaso que les haga el show, un payaso que muestre cómo vive, un payaso que esté muerto de risa. Ahora, hay otra cosa, esta profesión es una profesión, es un oficio como el del carnicero, como el señor de la tienda, como el mecánico, como el constructor, es un oficio como cualquiera. Yo honestamente, yo no veo en Instagram a un cirujano plástico diciendo, o a un enfermero diciendo, es que soy médico, ¿cierto? Y haciendo 2 puntadas en un dedo o con un algodoncito del mertiolate limpiando la herida a otro. Yo no veo eso, de verdad no lo veo. O no veo a la señora modista de aquí del barrio diciendo pegué estos 4 botones, ¿cierto? No, porque tiene que estar contando lo que hace cada 5 minutos. Me parece bien como mostrar el trabajo que uno hace, pues porque uno definitivamente si quiere enganchar clientes, porque uno ve que hay empresas serias y funciona. Hay empresas serias viendo qué publican y quién publica y viendo los procesos serios de la gente. Entonces me parece que es un poco ofensivo eso y afecta un poco como a cómo nos ven como profesionales. Nos van a seguir viendo lo mismo que nos veían en los ochentas, como unos hippies, unas personas hippies tendidas en un tapete haciendo un show esperando que le tiren 3 monedas. Y realmente esto no tiene nada que ver con eso. Esto es un trabajo muy exigente, muy serio, de mucha responsabilidad y con un sacrificio enorme, que es nada más y nada menos, sacrificio es nada más y nada menos que el pedazo de vida metido ahí haciendo el trabajo, dejando muchas veces de ir a comer, de pasar con la familia, de viajar por estar sentado, produciendo eso que genera un montón de responsabilidades. Porque si hablamos de educación, hablamos de un montón de responsabilidad con la gente que viene. Entonces me parece que es un trabajo muy serio que ha perdido esa seriedad gracias a esos shows que montan muchas escuelas y que monta mucha gente. Y yo lo entiendo, de pronto la gente se queda como corta en herramientas o en criterios para darse a conocer y tiene que apelar a cosas como esas. Y me parece triste, pero bueno, respetable. Sí, totalmente de acuerdo. Algo que te quería preguntar y saliendo un poquito del tema es cómo ha sido cómo ha sido tu, bueno, no creo que haya sido una técnica, pero cómo hace alguien para mantenerse vigente en la ilustración. O sea, porque tu proceso, yo digamos que creo que tú has sido de los ilustradores que
O sea, hay muchos ilustradores que uno escuchó hace 15 años y ahorita no saben ni dónde están ni qué están haciendo realmente porque no volvió a pasar nada, como que se esfumaron, hay otros que fueron sobresaliendo, pero ese mantenerse, que es lo más difícil, ¿cómo ha sido mantenerse vigente en la ilustración para ti? ¿Ha sido algo orgánico o ha sido en algún momento de explorar otros caminos? ¿Cómo ha sido? Pues la verdad ha sido una cosa muy luchada y definitivamente pues el trabajo, hablo por mí, el trabajo mío es como la suma de muchas cosas. Es como la suma de ayudas de empresas, de las primeras empresas que nos dieron la mano, eso definitivamente es muy valioso. De las personas que nos apoyaron cuando empezamos, digamos que, por ejemplo, una parte importante en el desarrollo de mi trabajo es Nancy. Nancy y yo estuvimos casados durante muchos años y nos conocimos en la universidad, arrancamos cuando no teníamos ni para comernos una papa en la 22 con séptima en pollo de la 22. Entonces digamos que nos la luchamos y la hicimos y nos tomamos el trabajo en serio. Entonces digo que mi trabajo se compone como de la suma de muchas personas, de otros profesionales, de Juan Carlos Nichols, de Rodes, de Linares, de León, de Elena, de un montón de gente, y hoy día pues mucha más gente, gente de afuera, todos los amigos que tienen como mucha responsabilidad con su profesión, son sencillamente como los motivadores. Y por otro lado está como el sacrificio, el tener que seguir haciendo, seguir luchando, no desfallecer en seguir queriendo hacer este trabajo, porque definitivamente hoy día es una lucha, no pagan igual las tarifas, por lo menos en Colombia, las tarifas están estancadas 20 años y vivir en esa medida es muy difícil. Y ahora todo el tema de impuestos, todos los aportes extras que tienes que hacer a salud, el pago obligatorio a salud y a pensión para poder cobrar. Entonces mira que tenemos todo en contra, entonces lo veo yo como un trabajo muy difícil, pero que nunca he querido dejar de hacer. En el momento en que me toque dejar de hacerlo, yo creo que no, me pego un tiro, porque no estoy dispuesto ni a emplearme, ni a hacer otra cosa que no sea sentarme a dibujar. Sí, total. Bien, por fin alguien dice lo que yo tanto digo. A ver a ver si me creen. Sí, total. ¿Has visto la película que se llama Mi obra maestra, la Argentina? No, Te la recomiendo. O sea, búscala, creo que está en Netflix, se llama Mi obra maestra, es argentina, es del mismo director que hizo Ciudadano Ilustre. ajá, sí. Es muy buena y creo que vas a encontrar muchas cosas de las que hemos hablado. Eh, en estos momentos en que estás trabajando, ah, qué está haciendo Henry en estos momentos de producción? ¿Estás dedicado solo a a la ilustración para editorial? ¿Estás sacando algún proyecto personal? ¿En qué andas? Pues actualmente estoy muy preocupado. Tengo trabajo, tengo ahorros, pero estoy preocupado porque con el tema de pandemia perdí mucho trabajo, perdí muchos clientes que tenía hacía más o menos 10, 12 años y eso me había dado como mucha tranquilidad y mucha seguridad, pues a nivel económico. Y me quitaron esa seguridad y obviamente queda uno como en el aire y está difícil porque las empresas pues le están invirtiendo cualquier cosa menos a impresión y a publicidad, ¿cierto? Pero digamos que he sido afortunado, sigo teniendo trabajo con algunos libros de texto para afuera. Estoy trabajando para Puerto Rico, para una editorial con unos amigos y estoy bien. Digamos que no hay la cantidad de trabajo que esperaba, pero estoy bien. Tengo cosas para hacer siempre. Estuve haciendo un libro para el Ministerio de Cultura. Lo terminé justamente antier. Estoy pintando, básicamente eso, y haciendo cosas con la agencia. Hay un proyecto que tenemos ahí, pero está quieto con National Geographic. Son unas imágenes para unas cartillas impresas que van a empezar a publicar. Estoy en eso y el futuro mío depende un poco también de eso. Estoy preocupado, tremendamente preocupado, con ganas de irme a México a buscar camino en otro sentido, a querer vivir de pronto de poder pintar, porque sí añoro eso. Ok, No estoy desagradecido con la ilustración, soy muy agradecido con eso y creo que he sido como afortunado y privilegiado, pero veo la cosa muy tambaleante y muy difícil. ok. Mientras haya, pero voy a tratar de buscar camino allá. Me voy sin nada, voy a vender todo, me voy sin nada, con mis tablas, con un poco de mi ropa y mis pinturas y me voy a buscar el futuro a otro lado.
Eso es lo que voy a hacer. Ok, bueno, estamos en el mismo proceso, pero yo lo voy a hacer todavía acá dentro de Colombia, no me he animado a irme, pero sí, la pregunta iba precisamente porque yo soy de las personas que piensan, sé que muchos lo pensamos, pero yo te lo voy a decir, así como soy de lanzado para escribir de primerazo, siento que ese camino de la pintura, pucha, yo quisiera ver más de la pintura de gente, o sea, esa sería mi percepción en este momento. Quisiera ver más de la pintura. Hay cosas que montas o que he visto, pequeñas cosas que he visto, que lo dejan a uno con ese gustico por saber qué más puede pasar, así que pues yo por lo menos te apoyo, te apoyo en que te vayas y seguramente te va a ir muy bien. Hay una pregunta que pues es la pregunta como que siempre hacemos antes de cerrar la conversación, que es súper importante para los chicos que nos ven, y es un libro que consideres que personas que se quieran dedicar al arte deban leer sí o sí, y un artista que quieras recomendar. Un libro que deben leer, yo creo que ya lo han leído, pero habría que releerlo y leerlo siempre. Leer a Willis Wonk Ok. y, y todos los inicios del, creo que se llama Fundamentos del Diseño. Yo me leería eso, me leería, ¿qué otra cosa leería? Leería mucho sobre historia universal para tener como mucho argumento en poder construir mi imagen con fundamentos, ¿sí? Con criterio, con concepto. ¿Qué más leería? Vería mucho cine. ¿Y a quién recomendaría? No, pues no me comprometas, porque es que yo admiro a mucha gente y de muchos amigos, pero así, a mí me gusta poner mucho, me gusta Brad Holland, me encanta el trabajo de Brad Holland. Y españoles, me gusta mucho el trabajo de Pablo Amargo, el de Auladel me gusta desde lo pictórico, me gusta Arnal Ballester, me gusta, no, hay un montón de gente a la que admiro, me gusta el trabajo pictórico de Rob Colvin, me gusta el trabajo de Chubasco, me gusta el trabajo de Wilson Borja, no, hay un montón, John Joven, Andresiño, no, hay un montón de gente, Turcio, No, es admiro que acá ya y, con amigos se pone difícil porque empiezas a botar una lista inalcanzable. y amigos buenos, pues es que hay amigos y amigos muy buenos, muy buenos. Pero así admirables, admirables, me gusta mucho el trabajo de Brad Holland. Me parece que es un trabajo muy sobrio y es un trabajo con un concepto increíble. Hay un trabajo que hace a tinta blanco y negro muy bueno, con muy pocos elementos, muy expresivo y dice un millón de cosas desde la lectura visual. Bueno, yo esta semana me voy a apoyar un poquito en lo de Henry porque lo nombró y porque ya lo habíamos traído a colación, pero no lo había hecho así como formalmente. El recomendado mío esta semana, Wilson Borja. Wilson, pucha, yo siento que tiene un trabajo increíble. Eh, Claro que, perdóname, claro que a Wilson lo veo yo más como desde el lado pictórico, sí, ¿cierto? sí. Más que del lado de ilustración. No lo he visto publicando tanto en ilustración. No lo recomendaría, sino desde lo pictórico, más como artista. Sí, yo como hago la recomendación de artista, entonces es válido doy Wilson Borja, me parece que es súper bueno, y me parece otra de las personas que les quisiera recomendar, ahí como en el camino, acabo de perder el nombre, lo tenía hace 2 segundos, es un ilustrador de Los Ángeles y se llama, bueno, se me fue. Voy a dejárselos ahí porque él estuvo en Colombia hace 5 años en un evento, redibujando Bogotá acá. Se llama Sterling Hoodley, se llama Ajá. precisamente. Es increíble. Él ya en un campo tiene trabajo pictórico y tiene trabajo de ilustración bastante interesante, sería mi recomendado. Y pues más que todo, Henry, ¿no? El recomendado es Henry, por favor, señores. Acá no No, hay no, más no, recomendados. no llenes a la gente de ilusión. No, mira, antier que estuve en la galería y que estuvimos con un grupo de personas, la reacción cuando vieron tu trabajo y sobre todo la respuesta, porque muchos no te conocían porque eran personas muy jóvenes, y cuando les mostré tu trabajo, ellos decían, ¿realmente es de Colombia? Y yo sí, pero es que no es solo de Colombia, o sea, realmente es una carrera de muchos años, y miren esto,
Y ahí es donde yo siento que la magia de los que vienen es que se empieza a potencializar, por empezar a admirar de esa manera, digamos que yo digo respetuosa, y empezar a buscar y a entender que investigación, pasión, trabajo, constancia, vale mucho más que otras cosas para llegar a un buen trabajo. Yo digo que, y siempre lo seguiré diciendo, yo soy un eterno aprendiz, trataré de buscar al máximo, aspiro y espero, y dejo acá en cámara, aspiro y espero algún día poder pintar contigo, así me toca ir a México a buscarlo, pero aspiro que llegue el día porque siento que todos esos procesos hacen que esta cosa funcione mucho más. Te agradezco muchísimo el tiempo, muchísimo. Vale, te puedo decir una cosa última. Dímela. Una cosa bonita para reivindicar y exaltar el trabajo de las mujeres en la ilustración. Yo llevo 30 años y apenas hace muy poco tiempo veo a mucha mujer metida haciendo ilustración y me parece muy valioso. Es otra expresión, es otro tinte, es otro gusto, es otro cariño. Y hablando de admiración, no es lambonería, a mí me gusta mucho el trabajo de Paula Ortiz. Me parece un trabajo increíble, un trabajo personal, un trabajo como luchado. Digamos que es un artista nuevo, entre comillas, y ya lleva trabajando más o menos 10 años, pero es un trabajo legítimo desde la construcción y sé cómo trabaja y cómo argumenta y me parece tremendamente valioso y me parece súper bonito de visitar. Ok, súper. Lo de las mujeres lo hemos, o sea, lo he dicho bastante, es más, hemos tenido ilustradoras y artistas acá invitadas. Seguramente sí, lo que tú dices es necesario, es válido, es otra visión y es una visión totalmente necesaria para generar equilibrio y avance. Yo siento que la mujer juega ese papel, equilibrar, avanzar, tienen unas visiones totalmente diferentes y tan mágicas que de pronto en esta mente de hombres animales no funcionan tanto, pero son totalmente necesarias. Henrycito, Sí. esta hora pasa volando y yo solo puedo decirte gracias. Me voy con el gusto de haber y con el honor de poderte entrevistar, de poder hablar contigo, de cumplir el sueño que tenía hace 12 años. Por fin lo logré. Entonces, pues nada, un agradecimiento gigante, gigante, gigante. Sigue camellando, no pares de camellar y gracias por tu tiempo. No, a ti, muchas gracias, hermano, que estés muy bien y muy agradecido contigo por esta invitación. Gracias Bueno, a todos, eso. gracias a todos los que se conectaron, a Odette Ferret, Colectivo Bicicleta, que son ahí mis alcahuetes para estos live. Dentro de 8 días un volumen más. A todos los que nos ven en diferido, sobre todo desde España, súper recomendado el tema de Henry González y súper recomendado visitar, creo que tienes es un Behance, ¿sí? ¿O tienes página web? No, tengo un Behance. La pandemia me... No, mentiras. No, he estado muy descuidado con eso. ¿No? Tengo que hacer ese trabajo. Ok, entonces Henry promete que va a tener página web de nuevo y el Behance que está por ahí al aire para todos ustedes. Ahorita en los comentarios se lo colocaré. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias a ti, Henry. Te mando un abrazo gigante y bueno, ojalá se repita. Vale, chao. Gracias a Chao. ti. Chao.